Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Este fanfic contiene lemon, por lo que en este video será omitido. Si quieren verlo tendrán que cumplir una meta de likes de 400, una vez la cumplan subiré la versión lemon en Facebook y Telegram. Capítulo 1. Esperanza. La palabra resuena en los ecos de la humanidad. La creencia de que, mientras te aferres a tus expectativas y deseos, eventualmente se cumplirán. Sí, a pesar de lo mal que se pongan las cosas, mientras haya esperanza, todo es posible. ¿Cuántos humanos confiaron en este concepto para superar un día de trabajo, un matrimonio problemático, una misión fallida, una guerra inminente? ¿Cuántos humanos confiaron en la esperanza para seguir adelante? Sí, los humanos necesitaban esperanza. ¡Qué gracioso! Los humanos siempre se mostraban tan poderosos y arrogantes cuando el mundo les ofrecía lo que deseaban. Sin embargo, una vez que el mundo les dijo que no, una vez que el mundo rechazó sus pequeñas actitudes, se redujeron a clamar a sus ídolos improvisados y a rezar a esos falsos dioses de madera, bronce, hierro, fuego, agua y cualquier otro elemento que se les ocurriera, esperando una respuesta a por qué el mundo no los reconocía. Sí, los humanos necesitaban esperanza, porque no eran más que debiluchos llorones, serviles y miserables. Lo mismo que sus dioses e ídolos improvisados. Cobardes. Debiluchos. Patéticos sacos de sangre y carne. Todos ellos. Su esperanza residía en su propia y ridícula impotencia para cambiar las circunstancias que los rodeaban por sí solos. Cuando esa esperanza se desvaneció, se convirtió en desesperación. Desesperanza. Tiene muchos nombres. Miedo, desesperanza, pérdida, derrotismo, miseria, depresión y desesperación, por mencionar solo algunos. La creencia de que no hay esperanza, de que no hay forma de vivir, de que no hay solución a la situación. Sí, la desesperación era el lado oscuro de la esperanza. Los seres humanos vivimos en la desesperación tanto como en la esperanza. Esto no mejorará. No tengo nada por lo que vivir. Estamos acabados. Estamos condenados. Solo nos espera la muerte. Voy a morir. Tales afirmaciones han resonado desde tiempos inmemoriales. Desde la primera criatura que se desprendió del cuerpo de la tierra, el tenue olor a desesperación lo invadió. Esa sensación insidiosa de muerte y descomposición, esa oscuridad donde la luz de la esperanza no podía llegar. Muchos habían experimentado ambas caras de esta moneda. Muchos seguirían experimentando ambas caras de esta moneda. Porque en la esperanza, hay desesperación. Porque en la desesperación, hay esperanza. Una persona aprendió esto muy bien. Sus gritos se oían cuando un látigo chocaba con su piel joven. Una persona aprendió del poder de la esperanza. La seguridad que brinda a todos bajo su abrazo. Aunque en su hogar lo insultaban con títulos profanos, se aferró a la esperanza de que algún día, cualquier día, podrían permitirle convertirse en uno de ellos. Tendría la esperanza de tener amigos. Tendría la esperanza de tener una familia en este lugar. Incluso con un collar de púas en su cuello y cadenas de hierro en sus manos, intentó aferrarse a la esperanza de la voluntad de fuego. Se esforzó mucho. Se esforzó muchísimo. Por favor, créanle, lo intentó. De verdad que lo intentó. Intentó aferrarse a la esperanza de que se detuvieran. Intentó aferrarse a la esperanza de que lo valoraran. Intentó aferrarse a la esperanza de que confiaran en él. Intentó aferrarse a la esperanza de que lo amaran. Mientras lo colgaban de un gancho de carnicero, despojado por quienes lo rodeaban, tosió al ser liberado. Su cuerpo chapoteó en un barril de agua salada. La sal le quemaba las heridas abiertas de la piel. Sí, intentó ser como el Hokage. Intentó tener esperanza, intentó ser comprensivo. Intentó perdonar. Intentó amarlos. Perdónalos, Naruto. No saben lo que hacen. Solo tienen miedo. Y él también tenía miedo. ¿Acaso no se había ganado el derecho a tener miedo?
Parecían perfectamente conscientes de lo que hacían. Ya fuera por el agua, por el dolor o por la necesidad de escapar, sentía que se desmayaba. Sentía que volvía. Sentía que la luz se alejaba. Sentía el peso de la oscuridad sobre él. Nunca me aceptarán. Esto nunca terminará. No puedo escapar. Desesperación. Lanzó la moneda que yacía a sus pies. Gritó al sentir un látigo contra su piel húmeda. Cada golpe venía tras otra gota en agua salada. Con cada golpe, se adentraba más y más en la oscuridad. Cada gota en agua fría, helada o hirviendo, lo alejaba del cálido resplandor de luz en el que tanto se había esforzado por permanecer. Iba a morir. Sin duda lo sintió al sentir el aguijón del hierro candente en su cuerpo. Los minutos debieron pasar como segundos. Todo parecía una sensación distorsionada de colores brillantes, dolor y palabras murmuradas. Ni siquiera recordaba si seguía gritando. Solo recordaba que su visión se oscurecía. Su cuerpo no podía moverse y estaba seguro de que olía algo malo. Todo se estaba oscureciendo. ¿Por qué no tengo mamá ni papá? Sé lo que me contaste antes. Sobre cómo el Kyuubi se descontroló. Pero quiero saber sobre mis padres. ¿Quiénes eran mis padres? ¿Qué clase de personas eran? No tiene sentido preguntar sobre eso. No traerá de vuelta a los muertos. No resucitará a los muertos. No resucitará a los muertos. No resucitará a los muertos. Recordó las palabras que le había dicho el Sandaime. Su cuerpo se enfrió cada vez más, podía ver un charco de sangre, su sangre corriendo por el suelo junto a los botes de basura en los callejones. Era él, el nombre de ese chico, el tabú. No tiene padres con quienes quejarse. Solo. Olvidado. Inútil. Pecador. Desgraciado. Vil. Repulsivo. Monstruo. Demonio. Recordaba estos nombres. Se había visto obligado a llevarlos hasta ahora. Se había visto obligado a soportar su peso. Se había visto obligado a soportar su carga. Sobre el suelo de la aldea que se había visto obligado a pisar, podía sentir los suaves latidos de su corazón. Cada latido más lento que el anterior. Él, Uzumaki Naruto, contenedor del Kyuubi no Yoko, moría. Naruto jadeó, pero no pudo hacer ningún movimiento. Su cuerpo había dejado de responder. Con él, se había esfumado toda esperanza de salvación. Iba a morir en un callejón entre la basura, tal como lo deseaban los de la aldea. Moriría como un don nadie, tal como lo deseaban los de la aldea. Feliz cumpleaños, a mí, ya cumplo 10 años, pensó Naruto. Aunque su cuerpo no podía moverse, sentía las lágrimas húmedas manchar su rostro y luego el suelo. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué tenía que seguir caminando por allí solo para ser pisoteado a cada paso? ¿Por qué Kami no respondía a sus plegarias? ¿Acaso no era lo suficientemente bueno? ¿Acaso no era un buen niño? ¿Acaso la humanidad y el cielo lo habían abandonado? Solo están de luto, hijo mío. Han perdido a personas importantes para ellos. Por favor, dales tiempo y se recuperarán. Ten esperanza. 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 Esperanza.
Naruto odiaba esa palabra. Ten esperanza. Ten esperanza. Yacía en el suelo rodeado de basura por la esperanza. Creía en la voluntad del fuego por la esperanza. Vio su sangre regando el suelo por la esperanza. ¿De qué servía la esperanza si estaba a punto de morir por conseguirla? Dales tiempo. Ya cambiarán de opinión. No, si sobrevivía, se les había acabado el tiempo. Si sobrevivía, no le importaba si alguna vez volvían. Si sobrevivía, les daría más motivos para llorar. Los obligaría a ver a sus hijos tirados en la basura, igual que él. Habían perdido a gente importante. Bueno, no tenía sentido preguntar por eso. Eso no resucitaría a los muertos. Su supuesta voluntad de fuego la extinguiría. ¿Querían un monstruo? Entonces les daría el mejor monstruo que jamás podrían tener. Si sobrevivía, se aseguraría de que, no. Aunque los arrastrara al inframundo. Naruto oyó algo olfatear su cuerpo. No podía moverse, pero vio a un perro diminuto y solitario olfateando su cadáver moribundo. Quizás se preguntaba si podría comérselo o no. No lo sabía, hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Igual que él. Con la poca energía que le quedaba, esperó a que el perro estuviera en las esquinas internas de su cuerpo. Una vez lo suficientemente cerca, la mano de Naruto lo agarró del cuello. Podía sentir que sus fuerzas se desvanecían. Él se estaba muriendo. Sin embargo, no lo soltó. Incluso mientras el perro chillaba y ladraba de dolor, no lo soltó. Porque si lo soltaba, seguramente moriría. Podía sentir su pelaje. Podía sentir cómo se movía. Podía sentir la oleada de endorfinas recorriendo su cuerpo. Podía sentir la adrenalina. Incluso mientras su sangre se filtraba en el suelo, podía sentir la savia del animal en sus manos. Aunque no tenía forma de saberlo, los ojos de Naruto brillaban con una implacable intención asesina. Él seguiría viviendo. No iba a morir. Así no. Aunque sentía que su cuerpo se resbalaba, apretó y apretó. Querían un monstruo. Todos recibirían un monstruo. Abandonados por Kami. Abandonado por su propia aldea. No los necesitaba. No necesitaba a nadie. No necesitaba su esperanza. No necesitaba su perdón. No necesitaba su aceptación. No necesitaba su respeto. Todo lo que necesitaba. Grieta. Observó cómo le rompía el cuello al perro. Cayó al suelo, muerto. Vio el vino tinto de su cuerpo deslizarse hacia él. Sí, todo lo que necesitaba de ellos, todo lo que necesitaba, todo lo que necesitaba. Era aplastar su esperanza, como ellos aplastaron la suya. Naruto abrió la lengua y los fluidos vitales del animal muerto se deslizaron por ella. Ante esta sangre, juró. Juró no tener más esperanza. Juró no tener más piedad. Él juró que no, más posibilidades. La sangre se arremolinaba en sus papilas gustativas. ¡Qué festín! No había esperanza. Nunca lo aceptarían, pero no importaba. Tragó saliva cada vez más hasta que la sangre le llenó la boca y la tragó. Sus dedos se crisparon cuando la sangre los envolvió. Apretó los puños. Con la vista nublada, no vio la sangre flotar en el aire. Burbujas levitaban como si respondieran a su creciente rabia. Las cicatrices en su espalda sanaron lentamente. Las marcas de hierro que humeaban su piel se desvanecieron en la nada. La sangre se solidificó alrededor de sus manos y uñas. Garras rojas se clavaron en el suelo mientras excavaba la tierra debajo de él. Una niebla roja se arremolinaba violentamente a su alrededor, chocando y golpeando las paredes del callejón. Rasgó bolsas y bolsas de basura. La niebla decoraba mechones de su cabello rubio, otorgándoles un siniestro brillo rojo. Muy bien, Konoha. ¿Le pedirías a Uzumaki Naruto que se convirtiera en un monstruo? Entonces se convertiría en uno, solo para ti y cualquiera que se interpusiera en su camino. El rubio intentó ponerse de pie, pero la experiencia cercana a la muerte le había pasado factura. Cayó de rodillas y la oscuridad lo invadió.
Nunca vio la sangre restante del perro que acababa de matar filtrarse en las células de su cuerpo y alojarse en su nuevo huésped. Amaneció. 11 de octubre, el día después de la noche en que el Kyubino Yoko asoló con Noagakure y el héroe, el Yondaime Okage, detuvo a la bestia sacrificándose. Ese día, y el cumpleaños de Naruto, fueron ayer. La gente empezó a abrir sus tiendas y comercios. Todos se saludaban con expresiones cálidas y buenas noticias. Sin embargo, en el oscuro callejón, Naruto abrió los ojos. Se levantó de la basura y negó con la cabeza. Los recuerdos del día anterior llenaron su mente, y con ellos, su odio por Konoha y sus habitantes. Contempló las calles bañadas por el sol. Observó a familias, desconocidos y aldeanos vagar por sus casas. Su ira crecía cada vez más al ver sus rostros felices. Podía sentir como la sangre le hervía en respuesta a la ira. Sin embargo, se detuvo un instante. Podía oír un tambor. Podía oír tambores fuertes y profundos. Algunos lejanos, otros cercanos. También percibió el aroma de sangre. Observó a una persona pasar por el callejón y fue como si el fuerte tambor hubiera resonado frente a él antes de desvanecerse. Este tambor era igual al suyo. Podía oír el latido de los corazones. A cada persona que pasaba junto a él, podía ver el flujo rítmico del músculo orgánico que impulsaba su flujo sanguíneo. Dio un paso atrás. Incluso pudo ver los corazones de los shinobi que se precipitaban sobre él. Se estaba volviendo loco. Tenía que serlo. Observó los corazones que se precipitaban sobre él. Naruto jadeó y cayó al suelo. Se giró y notó la vida que había arrebatado. Miró fijamente al perro. Así es, se estaba muriendo y para vivir, asesinó al animal frente a él. El sabor de la sangre aún estaba en sus labios. Casi sintió que temblaba. Sentía la sangre circular por todo su cuerpo. Necesitaba salir de allí. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba pensar. Hizo una mueca mientras se tapaba la nariz. Necesito una ducha. Anoche, la basura fue mi cama, se dijo. Salió. Al instante, lo invadieron miradas de asco, odio e ira. Sin embargo, por primera vez, los miró con la misma furia. Podía verlos. Podía oírlos. Los corazones de la gente latían con ansiedad. Su ritmo, antes tranquilo, se había descontrolado por completo con su presencia. Aún así, siguió adelante y se apartó de su camino. Aún no olvidaba su promesa. Aún no. Solo tenía que esperar. Corrió a casa y cerró la puerta. Se quitó la ropa, sin importarle si ensuciaba el suelo, y se metió en la bañera. El agua caliente lo empapó. Apoyó las manos en la pared. ¿Qué me está pasando?, se preguntó. Cada herida, todo el dolor que recordaba haber soportado, ni un solo rasguño permanecía en su piel. Era como si su sangre hubiera reparado todo el daño que le habían infligido. Recordó los golpes del látigo. Habían desaparecido. Recordó la sensación del hierro candente. Había desaparecido. Recordó los puñetazos, las patadas, y aunque estaba muy dolorido, no se notaban moretones. Estaba casi muerto cuando lo abandonaron los civiles. Quizás estaba loco. Quizás había recibido un golpe de más, pero cerró la ducha, entró en la cocina, cogió un cuchillo y volvió al baño. Apoyó la mano en la encimera y sostuvo el cuchillo sobre ella. Se quedó sin aliento. Sentía la sangre correr como 1000 insectos dentro de su cuerpo. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy volviendo loco, pensó Naruto. El joven soltó una leve maldición y se pinchó el índice de la mano izquierda con el afilado utensilio. Observó cómo el mar rojo de vida emergía de la punta de sus dedos. Lo miró fijamente como si esperara que le explotara en la cara. No lo hizo. En cambio, lo vio extenderse lentamente como si estuviera conectado por una larga cuerda. Abrió los ojos de par en par y se apartó del mostrador. Observó con asombro todas las heridas que había sufrido antes, y todo el dolor que había sentido antes. Esto nunca le había sucedido. El latido de los corazones. El olor a sangre. La imagen del corazón latiendo. Naruto podía verlo todo. Podía ver por dónde corría la sangre. No había mentido.
Sin embargo, no gritó en voz alta sobre este repentino poder. No tuvo visiones y aplastaba a Uchiha Sasuke en la escuela. No tuvo sueños del Sandaime Hokage luciendo deprimido mientras el rubio usaba su sombrero. No, él no soñó con estas cosas. Todos los que lo lastimaron. Todos los que lo torturaron. Todos los que lo golpearon. No podía pensar en nada más que ayer. ¿Cómo le habría gustado nada más que ver las calles de tierra beber la sangre de los civiles, tal como lo habían obligado a hacer? Casi murió ayer, pero el viejo Naruto murió ayer, el que estaba lleno de sueños de aceptación y el sueño de convertirse en Hokage. Nada de eso importaba. Lo que importaba era que Naruto estaba furioso. Pero ahora tenía una forma de defenderse. Tenía una forma de contraatacar. Tenía una forma de que le temieran. Naruto volvió a la sangre y notó que se endurecía. Como en respuesta a su ira, la sangre se volvió aguda y líquida como una aguja diminuta. El rubio respiró hondo y la vio volverse un líquido sin forma. «Ahora, ¿cómo hago que te vayas?», se preguntó Naruto. Apenas preguntó, la sangre se retiró lentamente hacia el corte que se había hecho y su dedo sanó como si nunca lo hubieran apuñalado. Naruto se quedó mirando su dedo durante minutos. Fue solo por el reloj de su habitación que rompió su trance. Era hora de ir a la escuela. La sola idea enfureció aún más al joven. Sí, hora de ir a la escuela. Como si ser humillado y golpeado no fuera suficiente. No. No los necesitaba. Ni a Mizuki. Ni a Suzume. Ni a Iruka. No los necesitaba ninguno. Naruto llenó una de sus mochilas con útiles y salió corriendo. No sabía a dónde iba, pero era mucho mejor que ir a la escuela. Al diablo con ellos. Al diablo con todos. Tendría suerte si los profesores no se le metían encima. Uchiha Sasuke. Presente. Uzumaki Naruto. No hubo respuesta de nadie mientras una clase de niños miraba uno de los asientos solitarios y negaban con la cabeza. Iruka-sensei, Naruto no está. No ha venido a ninguna de sus clases, respondió una chica. Iruka quería golpearse la frente con el portapapeles. Claro que ya no estaba en clase. Sinceramente, el profesor Chunin empezaba a preguntarse si el rubio simplemente no quería graduarse. Se pellizcó el puente de la nariz y exhaló. «Bueno, ¿alguien sabe dónde está?», preguntó Iruka. Seguro que está haciendo sus travesuras otra vez. «Iruka-sensei, ¿podemos empezar la clase? ¿A quién le importa si se gradúa? Un perdedor como ese nunca será un buen ninja», respondió otro compañero. Iruka frunció el ceño un momento. «Muy bien, Takeda. Mientras voy a buscar a Naruto, ¿por qué no me escribes un ensayo de 2000 palabras sobre qué hace a un buen ninja en la pizarra? Así Naruto no será un perdedor. ¿Ves? Sabía que siempre cuidabas de tus compañeros», dijo Iruka. La mirada de horror en el rostro de su alumno lo hizo sonreír con suficiencia. A veces, ser el maestro valía la pena. Iruka se dirigió a la puerta y la abrió. «Voy a buscar a Naruto. Mizuki me cubrirá con ustedes», dijo. Escuchó a la clase obedecer con la mayor tristeza que jamás haya tenido. Negando con la cabeza, el Chunin se fue a buscar al rubio problemático en cuestión. Naruto dejó caer su mochila en el pasto de una zona boscosa. Conociendo su suerte, Iruka ya lo buscaba para arrastrarlo de vuelta con sus patéticos compañeros. La sola idea le daba náuseas. Sin embargo, por muy pesados que fueran sus compañeros, no fue por eso. Quería saber más sobre lo que le estaba sucediendo. Aún podía oír el latido de los corazones. No de humanos, sino de animales, insectos y otras criaturas que habitaban la tierra. No había ni una sola alma humana entre ellos, aparte de él. En ese momento, el mundo era su campo de pruebas. Naruto observó a un pequeño pájaro posarse en la rama de un árbol. Se preguntó, ¿alguna vez tuvo esperanza? Se preguntaba qué estaría haciendo en los próximos 10 minutos. ¿Hora? 12 horas. No lo sabía, pero si lo hacía, entonces le arrebataría la esperanza. Tal como le habían arrebatado la suya. Los recuerdos del día anterior llenaron su mente. Apretó los puños. Podía ver la sangre del pájaro arremolinándose. Naturalmente, la bestia alada expresó incomodidad.
Agitó las alas, pero el agarre que Naruto ejercía sobre ella no disminuyó. La observó retorcerse en la rama del árbol antes de caer al suelo. Naruto se acercó. El pájaro pió dolorosamente, pero esto no despertó empatía por parte del rubio. Nunca se le mostró empatía. Observó la sangre arremolinarse violentamente dentro del pájaro. Parecía a punto de estallar. Naruto no notó lo rojos que se le pusieron los ojos. Sin embargo, ¿cómo la sacó? ¿Cómo la usó? Una idea le cruzó la cabeza. Imaginó la hoja con la que se había cortado el dedo. Su punta afilada, su cuerpo de acero y su filo mortal. Casi al instante, incluso Naruto se sorprendió cuando el pájaro chilló al tiempo que una espada roja salía disparada de su cuerpo. Chilló por última vez. Arrodillándose, el joven acercó la mano a la sangre. ¿Qué lo había hecho ponerse así? No lo sabía. Observó cómo la sangre volvía de ser dura como el acero a ser tan plana como un líquido. Hizo lo mismo que su sangre anterior. Retrocedió un paso. La sangre se doblegó a su voluntad y se separó de su antiguo huésped. Se alejó unos 60 centímetros del cuerpo. La sangre simplemente flotaba en el aire. Movió la mano a la derecha. Se movió a la derecha. Movió la mano a la izquierda. Se movió a la izquierda. Ahora, ¿cómo se suponía que acercarla? Tal vez si hago esto, pensó y retiró la mano. Observó cómo la sangre flotaba hacia él hasta que le llegó a la cara. Sus ojos brillaron. Durante más de una hora, Naruto practicó esta habilidad. Por muy extraña que fuera, y por muy espeluznante que la sangre pudiera llegar a ser, la hizo adoptar diversas formas y tamaños. Sin embargo, lo que más practicó, fue cómo convertirla en un arma. No parecía muy difícil de manipular. Lo que él quisiera que fuera, podía serlo. Si quería que fuera tan afilada como una lanza, podía serlo. Si quería que fuera una bola, podía serlo. Es cierto que requería mucha concentración de su parte lograrlo. Ni hablar de hacer algo completo como un garrote con púas de hierro. Intentar imaginar una bola con miles de púas rápidamente le daba dolor de cabeza. Miró fijamente sus pies. Había matado 3 ciervos, 5 pájaros más, 10 ratas y unas 3 serpientes. La culminación de sus muertes había dejado una gran cantidad de sangre flotando. Lo que Naruto también notó fue que simplemente intentar mantenerla flotando también era difícil, pero no importaba. Observó el enorme orbe frente a él. Empezaba a dolerle la cabeza, pero no quería soltarlo todavía. Miró un árbol y se tomó la mano. Imaginó una púa, la más ancha y afilada. Sí, era un dolor de cabeza, pero sentía como la sangre se le endurecía al bajar la mano. Naruto vio como la lanza aplastaba los árboles y el suelo frente a él, probablemente asustando a cualquier otro animal de la zona. Jadeó mientras se frotaba las sienes. Bueno, no más entrenamiento. Me duele mucho la cabeza, se dijo Naruto. Caminó hacia la rama del árbol destruida. No era la mejor forma de hablar, pero cumplía su función. Por mucho que a Naruto no le gustara, tendría que leer un poco. La sola idea de formar algo lo hacía sonreír con sorna, y qué mejor lugar para buscar que en los libros. De repente, Naruto se detuvo. Podía oírlo. Podía oír los latidos rítmicos de un corazón humano. Volvió a mirar la punta de sangre que había creado. Se sorbió los dientes. Extendió la mano. Le pidió que se retirara. Casi al instante, la punta se convirtió en un charco y luego se enroscó alrededor de su carne. Observó cómo su piel la absorbía casi naturalmente. Todos los animales que había matado, su fluido vital, eran suyos. Si lograba dominar esto, nadie en la aldea se atrevería a meterse con él de nuevo. De hecho, podría hacerle algo peor a la aldea. Resopló, pero ahora tenía que centrar su atención en quien se precipitaba hacia él, Naruto. Sabía que te encontraría aquí. El rubio frunció el ceño. Genial, era una de las últimas personas que quería ver. Se giró y vio a Iruka entrando en el claro. Quizás era hora de un nuevo lugar de entrenamiento. Hola Iruka-sensei, ¿a qué debo el disgusto indeseado de su compañía? Preguntó Naruto. Iruka no estaba seguro de que lo hacía estremecer. Si el tono de su joven estudiante o su mirada de odio. Sin embargo, el profesor se dirigió hacia él, furioso.
Llegas tarde a la escuela. Ni se te ocurra escaquearte otra vez. Le dijo. TCH. Cierto, porque todos están muy interesados en mi educación. No voy a volver a perder el tiempo en un escritorio. A ver si adivino, quieren que vuelva para que ustedes y los demás profesores puedan hacer sus comentarios sarcásticos y poco obvios sobre mí. O tal vez quieren burlarse de mí mientras me entretengo con mis compañeros. Preguntó Naruto. Iruka no habló. Estaba demasiado aturdido por las palabras que salieron de la boca de su alumno. La expresión de ira y resentimiento en su joven cuerpo preocupó al Chunin, y Naruto lo notó fácilmente. Soltó una risa sin alegría. Sí, ¿crees que no conocía a Iruka-sensei? ¿Crees que no sabía que me odiabas? ¿Crees que no sabía que querías que muriera igual que todos los demás? Siempre fingiendo que te importaba. Siempre fingiendo que me ayudabas. Pues no necesito tu maldita ayuda. ¿Qué les hice para que sufrieran así? Dímelo. Gritó Naruto. Iruka se puso rígido. Naruto, el rubio lo vio. El corazón de Iruka latía con fuerza. Podía ver la sangre correr. Podía ver su corazón latiendo al menos el doble de rápido. Sin embargo, el hombre permaneció callado. El rubio gruñó. Todos y cada uno de ustedes. Diciendo que perdone. Bueno, estoy harto de perdonar. No se preocupe, Iruka-sensei, nos haré a ambos el mayor favor que merecemos. Cualquier interacción que tenga con usted es mínima, terminó Naruto. Iruka seguía en silencio. Naruto pasó junto a él y recogió sus cosas. Luego esbozó una leve sonrisa. Muy bien, Iruka-sensei, si tú y toda la aldea quieren un monstruo, me aseguraré de que todos lo consigan. Como dicen, la revancha es justa. Intenté hacerme el bueno. A ninguno de ustedes pareció gustarles. Destruyeron mi esperanza de ser aceptado, pero no soy vengativo. Me aseguraré de cumplir sus expectativas, convirtiéndome en lo que todos deseaban, dijo y se marchó. Iruka se giró y vio desaparecer la figura de Naruto. Tenía que avisarle al Hokage de inmediato. No pudo contener el escalofrío que le recorrió la espalda. Sintió como si un remolino de malicia se dirigiera hacia la aldea, en la forma de un niño de 10 años. Naruto regresó a la aldea, de mal humor. No le importó ni las miradas ni los susurros que le dirigían. Cobardes sin carácter, inútiles, patéticos y llorones. Todos. No necesitaba preocuparse por. Un dolor agudo le golpeó la cabeza. Naruto se tocó la frente y notó gotas de sangre en las yemas de sus dedos. En el suelo, a sus pies, había una pequeña piedra. Cada última persona. Todos ustedes podrían. ¿Quién lanzó eso? Preguntó Naruto. No recibió respuesta. No la necesitaba. Los miró a todos fijamente. Todo el odio se concentró rápidamente a su alrededor. Recogió la piedra. De acuerdo, ya que no somos sinceros, elegiré a quien creo que lo hizo, dijo Naruto. Sin perder tiempo, le lanzó la piedra a una mujer en la cara, justo por encima del párpado. Esto la hizo gritar mientras se cubría la cara. La gente la miraba conmocionada por su dolor, pero en cuanto se giraron para mirar a Naruto, este desapareció. Naruto cerró la puerta de su casa tras él. Dejó caer una pila de libros que robó de la biblioteca. Dudaba que los extrañaran de todas formas. Sin embargo, no los leería ahora. Esperaba guardarlos para más tarde, cuando pudiera aliviar el dolor de cabeza. No estaba seguro de si era por el entrenamiento, por Iruka o por ese estúpido que le tiró una piedra. De lo que sí estaba seguro era de que necesitaba descansar. Se metió en la cama y cerró los ojos. Oyó el suave ruido de pasos. Naruto abrió un ojo y vio una rata correteando por el suelo. Sus pupilas brillaban con una siniestra luz roja. Sentía que perdía la conciencia, pero no parecía importarle demasiado. De hecho, le dio la bienvenida. La abrazó. Pasó por alto al intruso. Esa rata, ¿en qué estaba pensando? ¿Quería encontrar comida? ¿Cuidaba de sus crías? ¿Solo quería encontrar un trocito de comida para llevárselo a su posible cría? ¿Qué esperaba conseguir? Bueno, eso no importaba. Extendió la mano. Después de todo, la esperanza era una realidad estúpida y falsa.
Una sonrisa empañó su rostro, pero no se veía allí una alegría radiante. Sonrió al oír a la rata chillar de dolor mientras el rubio apretaba el puño. La rata chilló por los dolores desconocidos que la atormentaban hasta que docenas de cuchillas de sangre con forma de púas explotaron de su cuerpo, matándola al instante. Lavó el suelo mientras Naruto se dormía. Sí, la esperanza era una mentira. Era una mentira que Naruto iba a enseñarles a todos, especialmente tú, Konoha. Capítulo 2. Naruto abrió los ojos y notó lo oscuro que estaba. Tras dormir desde la mañana hasta la noche, se quitó las sábanas. Al tocar el suelo, miró a la rata que había matado. Desafortunadamente, la sangre se secó y le costó mucho más absorberla que si hubiera sido líquida. La verdad, sería mejor dejar un poco de desorden por aquí. Tengo un montón de cosas que hacer, comentó Naruto. Sonrió al pensarlo. Sí, eso parecía ser justo lo que buscaba. Luego, una vez que terminara con la pequeña alimaña, podría pasar a la alimaña más grande y adulta. Miró su reloj. Era mucho más tarde de lo que pensaba. 3 horas después de la medianoche. No recordaba estar tan cansado. Bueno, no importaba. No era que tuviera muchos planes para el día. Salió de su habitación y se dirigió al pasillo, camino a la sala. El rubio recordó las palabras que le había dicho a su antiguo maestro. Sin duda, Iruka ya le estaría contando su absurda historia del encuentro con Naruto al Hokage. Siendo sincero, el joven se sorprendió un poco al despertar sin que nadie llamara a su puerta, anunciando que el Sandaime quería hablar con él. Siendo sinceros, Naruto quería eso, pero cuanto más esperaran, mejor. Simplemente le daba más tiempo para planear las cosas. Ahora bien, algunos podrían pensar que Naruto Uzumaki y la planificación nunca deberían ir en la misma frase, pero cuando has vivido casi toda tu vida siendo objeto del odio patético de la gente, aprendes a planificar las rutas seguras a casa en los días más intensos. Por supuesto, alguna broma de alto nivel nunca fallaba con la planificación. Al menos, su inútil anterior tenía algo de qué presumir. Sin embargo, Naruto tampoco era estúpido. Sabía que, por mucho que odiara a Konoha y por mucho que deseara hacer sufrir a todos como él, no era lo suficientemente fuerte como para luchar con seguridad ni siquiera contra un Chunin. Su única experiencia de combate eran sus inútiles entrenamientos con sus antiguos compañeros. Negó con la cabeza con un gruñido. Sin duda, estaban contentos de que se hubiera ido. TCH, serán los primeros en aprender. Así podrán contarles a sus estúpidos padres cómo les di una paliza, pensó Naruto, pero eso no fue suficiente. Sacó una silla y se sentó. La luz de un solitario ventilador de techo lo iluminaba. Se sentó en silencio, pensando, preguntándose, planeando. Cierto, tendría que mejorar en la planificación, intrincada, pero a fin de cuentas, era pan comido. Extendió la mano. Tendría que seguir cortándose para despertar esa habilidad. Eso no le atraía en absoluto. Con el tiempo, vio como la sangre goteaba lentamente por su dedo. La deseó hasta el centro de la palma. Siguió su deseo. La vio formar una bola no más grande que una canica. Tomó uno de los libros que había robado y lo abrió por una página al azar. Empezó a leer. Mientras leía, Naruto buscaba maneras de maximizar su atención dividida. Para él, leer era demasiado aburrido como para tomárselo en serio. Dudaba que eso cambiara, pero, al darse cuenta de la importancia que debía darle, decidió intentar concentrarse en la sangre y el libro al mismo tiempo. Mientras leía, formaba figuras aleatorias con la sangre en la palma de la mano. Eso alivió rápidamente el aburrimiento. Sintió que también aprendió cosas muy interesantes. Nada que destacar, pero al menos le vio atractivo a la lectura. Una vez que Naruto terminó de leer, o hasta que el aburrimiento se volvió insoportable, cerró el libro y dejó caer la sangre sobre la mesa. Notó lo oscura que estaba. Ciertamente no se parecía a ninguna sangre que hubiera visto antes. Era por toda la sangre que había estado acumulando. Había tomado la sangre de más de una docena de animales y la había estado añadiendo descuidadamente a la suya. Por alguna razón, no parecía sangre enferma. La idea de un animal contagioso le rondó la mente, pero solo por un momento. Dudó que fuera así.
Incluso si lo fuera, notó que siempre se recuperaba de las enfermedades bastante rápido. Se tensó un instante. Esbozó una leve sonrisa. Ahí tenía una idea. Se levantó rápidamente y corrió a su habitación. Ni un minuto después, regresó a la sala con la rata muerta que había matado. La dejó sobre la mesa. Expulsando un poco más de sangre, extendió la mano. Intentó diluirla lo más posible. Esperaba que la sangre fluyera tan libremente como una cuerda, pero era difícil. Intentó que la sangre fluyera lentamente por las heridas de la rata. Tal vez, podría mover su cuerpo como si aún estuviera entre los vivos. Maldijo mientras intentaba entrecerrar los ojos sobre la herida, pero resultó demasiado difícil y la sangre salpicó la mesa. Naruto jadeó lentamente. Genial, pensó. Bueno, al menos había encontrado algo que lo superaba. Aún así, era una idea valiosa. Tendría que trabajar en eso más tarde. Al poco rato, el sol brilló en el rostro de Naruto. Se giró hacia las persianas. Miró el reloj. Llevaba casi 3 horas despierto. Se estiró y se recostó en la silla. Pensaba en cómo pasaría el día. Tenía que admitir que, aunque fuera patéticamente aburrido, al menos la escuela le obligaba a pasar el tiempo. Claro que no era que no hubiera nada que no pudiera hacer. Por ahora, podía sentir la inmensa cantidad de sangre circulando por su cuerpo. Siendo honesto, ni siquiera sabía cómo la contenía, pero quizás podría atribuirlo a los propios poderes. Siendo honesto, ahora se daba cuenta de que debería haber anotado algunas cosas. ¿Cuál era una de las maneras en que Konoha prosperaba? La obvia. Dinero, misiones, clientes. Los aceptaría todos. La única pregunta era cómo. Por mucho que lo intentara, Naruto no sabía nada de dinero ni de negocios. Bueno, sabía un poco de ahorros e intereses, pero cualquier cosa más allá de eso, no era su especialidad. Sin embargo, empezaba a sentir una intensa motivación por aprender. Solo necesitaba un punto de partida. Llamaron a su puerta. El rubio sonrió con sorna. Un día tarde, pero ¿quién contaba? Él, desde luego. Se levantó de la silla y se dirigió a la puerta. Podía ver el corazón tras ella. Sin duda, el corazón de un hombre o una mujer adultos. Podía ver la sangre fluir. Con un suspiro, abrió la puerta. ¿Qué quieres?, preguntó Naruto, con la voz llena de desdén. Hokage-sama te ha llamado, mocoso. ¡Muévete!, dijo el Chunin. La boca de Naruto se tensó. El hombre parecía bastante inquieto por algo. La única razón por la que el rubio lo notó fue porque el corazón del Chunin se aceleró repentinamente. El rubio se chasqueó los dientes. Muy bien. Sabes cómo comportarte como una paloma mensajera. Bueno, entregaste tu mensaje. Ahora aléjate de mi puerta antes de que empieces a dejar excrementos cerca como si fuera una de verdad. En otras palabras, ¿qué tal si te pierdes?, preguntó Naruto antes de cerrar la puerta de golpe. Regresó a las entrañas de su apartamento. Le daba igual si el que estaba detrás de la puerta estaba a punto de enfadarse. ¿No se suponía que los shinobi tenían mejor control sobre sus emociones? ¡Qué asombrosa cualidad la de Konoha! En cualquier caso, era hora de ir a ver la principal fuente de su ira. Aquel que le llenaba la cabeza de sueños estúpidos, esperanzas estúpidas y futuros estúpidos que ya no deseaba. Aún así, este era el Hokage después de todo. Sin importar la edad, era más fuerte que Naruto, y el rubio lo sabía. Se vistió rápidamente y se paró en la terraza exterior de su apartamento. Observó a la multitud. Sus rostros sonrientes eran absolutamente repugnantes. El precio que pagaba, siempre pagaba, para que tuvieran esas sonrisas estúpidas era exasperante. Si se saliera con la suya, cuando se saliera con la suya, se aseguraría de que ninguno de ellos se atreviera siquiera a sonreír a su alrededor. Saltó de la barandilla y salió a la calle. Con las manos en los bolsillos, marchó hacia la mansión Hokage. No se detuvo ante nadie. Incluso cuando sintió las miradas fijas en él, pero, por una vez, se alegró de verdad por ellos. Nadie en esta maldita aldea merecía ser feliz. Hiruzen Sarutobi, Sandaime Hokage de Konohagakure no Sato, llevaba con gran orgullo apodos como el dios shinobi y el profesor.
En él se asentaron las bases de la destreza shinobi más sobresaliente, así como años de sabiduría casi insuperables tanto en batallas físicas como políticas. Firme creyente en la voluntad del fuego, que le habían transmitido los Nidaime y los Shodaime, Hiruzen siempre se había esforzado por trabajar por el bien común. Aunque no siempre tuviera éxito, siempre creyó que era por el bien común. Cuando Iruka acudió ayer a contarle lo que Uzumaki Naruto le había contado, se preocupó. Naturalmente, parecían amenazas vanas, pero en esta situación específica, el Hokage no quería correr riesgos. La única razón por la que no había llamado a Naruto ayer para hablar de estas afirmaciones era porque tenía una reunión del consejo que debía abordarse. De no ser así, temía perder para siempre al chico al que se había encariñado. Llamaron a la puerta, lo que lo sacó de su trabajo. «Pase», dijo. Observó a Naruto entrar en la habitación. El chico parecía estar bien, según Sarutobi, pero le preocupó que Naruto no lo saludara con su habitual sonrisa bulliciosa. De hecho, se atrevería Hiruzen a decir que el rubio parecía muy molesto. «¿Qué quieres, Jiji?», preguntó Naruto con un tono despreocupado y despreocupado. Hiruzen frunció el ceño un instante, pero se aclaró la garganta. Naruto nunca había sido de los que respetaban la autoridad, así que quizá no debería haberse sorprendido. Solo deseaba que, con suerte, el chico mostrara el debido respeto a sus superiores más adelante. El Sandaime dejó sus materiales de escritura y apartó sus papeles. «Ah, Naruto, muchacho. Estás de mal humor. No te preocupes, no te he llamado por ningún problema que hayas causado, sorprendentemente. No, quería aclarar algunas cosas que escuché de uno de tus maestros, Iruka Umino», dijo Hiruzen. Se dio cuenta de que Naruto no estaba sorprendido. Naruto encogió los hombros y asintió. Al ver esto, Hiruzen también asintió. «Primera pregunta, y quizás la más importante, dijiste que te convertirías en lo que Konoha quería que fueras. ¿Qué es eso?», preguntó. «Ya no es lo que seré, Jiji. Es lo que soy, un monstruo. Más específicamente, soy el monstruo de Konoha. Puedo ver por el latido de tu corazón que estás sorprendido. No te culpo. ¿Por qué el adorable, crédulo, testarudo, idiota y soñador Naruto querría algo así?», preguntó Naruto. Hiruzen apretó los puños. Naruto recorrió la habitación un momento. Tenía que tener cuidado. 5 o 6 corazones yacían en plataformas ocultas sobre él. Había pasado por una experiencia casi terrible. No necesitaba otra. Además, estaba seguro de que no tenía suficiente control sobre esta habilidad para enfrentarse a gente como los Zanbu. Tenía que admitir, aunque solo fuera por un instante, que esto le parecía genial. «Es porque, Jiji, ya me harté de tus excusas y de tu forma de ser. Siempre me decías que me resistiera a los insultos que me ponían. No eres un demonio, Naruto. Ignóralos, Naruto. Ya verán, Naruto. Recuerdo todas y cada una de las sugerencias que me diste. Bueno, parece que no ven nada. También es difícil ignorar el casi morir. Feliz cumpleaños, ¿verdad?», preguntó Naruto. A Hiruzen se le heló la sangre, y el rubio lo notó. Intentó disimular la sonrisa. Incluso se preguntó si lo habría conseguido. «Pero por fin lo entiendo, Jiji. Lo que me han estado vendiendo. Por fin lo he comprado. ¿Para qué ir contra la corriente? Es una pérdida de tiempo y energía sin sentido. Es mucho más fácil aceptar lo que soy que intentar luchar. Dime, Jiji, si de verdad no soy un demonio, ¿por qué me llaman así? Esta es tu oportunidad», dijo Naruto. Hiruzen no estaba preparado para esto. Quería que Naruto tuviera una infancia. Quería que las generaciones más jóvenes no le temieran, así que había prohibido cualquier mención de él o de su estatus a la población adulta. Sin embargo, esto no impidió que los padres les dijeran a sus hijos que no interactuaran con el niño. Incluso ahora, al enterarse de que el niño, el día de su nacimiento, había sufrido una experiencia cercana a la muerte, Hiruzen comprendió que realmente había subestimado el odio que se enconaba en los corazones de su pueblo. Ahora veía cómo crecían esas consecuencias. Sin embargo, no podía decírselo. Aún no podía decírselo al rubio. No estaba listo. «Lo siento, Naruto, pero no puedes pensar así.
Sé que ha sido difícil, pero no puedes dejar que el odio los abrume. Por favor, intenta perdonarlos. Por favor, intenta tener esperanza, suplicó Hiruzen. La sonrisa del rostro de Naruto desapareció. Dejó caer las manos a los costados. Los pliegues de su cabello le ensombrecieron los ojos. Esas palabras. ¿Qué significaban? Perdón. Esperanza. Había perdido y abandonado esos términos. Un hombre, uno de los más poderosos del mundo, seguiría rogándole que sufriera para apaciguar a las masas. Naruto tembló. Quería enfurecerse. Quería estallar, pero no le salían palabras ni emoción. Era como si su odio hubiera quedado envuelto en la conmoción y el asco de lo que acababan de proponerle. Hiruzen suspiró. Sé que es difícil, Naruto-kun. Juro que encontraré a los responsables de lo que te pasó, y serán castigados como corresponde. ¿No era tu sueño convertirte en Hokage? ¿Superar a cualquiera de los Hokage anteriores? ¿Incluso a mí? ¿Le darás la espalda a tu sueño? Preguntó Hiruzen. ¿Darle la espalda a su sueño? Sueños. Sueños. ¿Cómo se atreve este decrépito y marchito a hablarle de sus sueños? Sí, los tuvo. ¿Y ahora dónde lo dejaron? Destrozado, arruinado, maldecido y pisoteado por quienes creía que protegería con su vida. ¿Qué hay de sus sueños de aceptación? ¿Qué hay de sus esperanzas de reconocimiento? ¿Qué hay de él? No, juró. Maldita sea. Juró. No necesitaba nada de lo que le ofrecieran. Cualquier cosa que Konoha le diera, él la devolvería multiplicada por 10. A cualquiera que se burlara de él, que hablara mal de él, que le hiciera daño, a cualquiera que se interpusiera en su camino, lo aplastaría como ellos querían ser aplastados. Querían un monstruo, ¿y qué hace mejor un monstruo? Devora todo a su paso. Antes de él, todo lo demás es comida. Hablas de sueños, jiji. ¿Por qué querría ser el Hokage de esa panda de cobardes, sin talento, inútiles, delirantes y de segunda categoría que conforman esta aldea? De hecho, ¿por qué debería siquiera convertirme en un shinobi en tus filas? Ese sería mi deber, ¿verdad? ¿Proteger Konoha a todos sus habitantes? Bueno, no han recibido mi ayuda con agrado, así que no veo la necesidad de brindársela. De hecho, cuando tenga 16 años debería irme. Creo que eso sería bueno no solo para mí, sino para todos ustedes. Denme una razón. Denme una sola razón para seguir luchando por la aceptación de esta estúpida aldea, jiji. Denme una sola razón para seguir tratando a todos aquí con amor cuando no recibo nada. Gruñó Naruto. Hiruzen no dijo nada por un momento. Luego cerró los ojos y aspiró una bocanada de humo. Naruto tenía razón, y Hiruzen solo tenía una razón posible. Soltó el aire. Es lo que tus padres habrían querido, muchacho, dijo el Sandaime. Miró a Naruto a los ojos, suplicante. Esta no era la razón correcta. El Sandaime y el Anbu que lo protegía, se preguntaron si estaban viendo una ilusión, cuando el joven rubio apretó los puños. Los apretó con tanta fuerza que la sangre se derramó. Sin embargo, respiró hondo y liberó su ira. Un momento, tal vez podría sacarle provecho a la situación. Sabía que no pensaba con claridad. Konoha ya lo había controlado lo suficiente. No necesitaba darles más. Claro que, a estas alturas, preferiría que sus padres vieran cómo las calles de su aldea se teñían de rojo con la sangre de todos, pero el Hokage no lo sabía. Primera regla de un bromista. Si se espera, no vale la pena hacerlo. Padres. Esa es buena, jiji. ¿Y por qué debería importarme lo que quieran mis padres? No tiene sentido preguntar sobre esas cosas. No resucitará a los muertos, ¿verdad? Solo sigo tu consejo, dijo el rubio. Pudo ver cómo el corazón del Hokage se detenía un instante. Sonrió para sus adentros. Así que, definitivamente había algo aquí que él desconocía. Solo tenía que averiguar qué era. Por su parte, Hiruzen casi sintió vergüenza. Nunca imaginó que sus palabras le serían devueltas de esta manera. Solo deseaba evitarle más sufrimiento al niño si le decía lo maravillosos que eran sus padres. Ahora, parecía que los había ignorado por completo. Era peligroso, pero Sarutobi tuvo que rectificar. Naruto-kun, tienes razón. Lo dije. Debes entenderlo.
Tu padre tenía grandes enemigos. Eran muy poderosos. No, puedo decírtelo. Es para protegerte, comentó Hiruzen. Esto despertó la curiosidad de Naruto. Así que, su querido papi no solo era fuerte, sino que también se ganaba el odio de los demás. Esperaba poder anotarlo al llegar a casa. ¿Protegerme? Hasta ahora, jiji, no me siento muy protegido. Dije que me dieras una buena razón, no una peor, respondió Naruto. Hiruzen no pudo evitar sonreír. Claro que Naruto querría saber más sobre sus padres. ¿Qué huérfano de 10 años no querría eso? Muy bien, Naruto-kun, ¿qué te parece esto? Vuelve a la academia, gradúate y conviértete en Chunin. Si puedes, te contaré sobre tus padres, dijo el Sandaime. Naruto se burló, en lo más profundo de su mente. Hacerle trabajar por algo que ya debería saber. Oh, no te preocupes, viejo bastardo senil. Naruto te seguiría el juego por ahora, pero solo porque estaba empezando a encontrar un punto de partida con todo esto. Aún así, se había hecho el tonto durante los últimos 4 años de su vida, que eran un par más. Al menos le quitaría sospechas, por el momento, pero si el Hokage era tan patético como Naruto empezaba a creer, entonces haría lo que el rubio creía que haría. ¿En serio? Después de todo este tiempo, ¿te rendirías así, jiji? Tienes que estar jugando conmigo, date vallo. Dijo Naruto con lo que esperaba que fuera su voz ingenua. Algo le decía que tendría que empezar a practicar eso, por muy irritante que fuera. Observó a Sarutobi sonreírle. Se preguntó a cuántas personas les habría mentido con esa sonrisa. Por supuesto, Naruto-kun. No es ningún truco. Te lo aseguro. ¿Acaso no te he cumplido siempre, Naruto-kun? Preguntó. Naruto no respondió. Sabía que la respuesta era no, pero se conformaba con el camino incierto. Bien. Lo que tú digas, jiji. Bien, seré el mejor Chunin que jamás hayas visto. Presumió Naruto. Esto alegró rápidamente a Hiruzen. En cuanto a esta charla de monstruos, Sarutobi solo esperaba que fuera otra de las bromas del joven que pronto triunfaría. Eso era lo que el Hokage esperaba, al menos. Naruto se despidió con la mano y salió por la puerta. Hiruzen también se despidió con la mano, pero no pudo evitar que un presentimiento lo enconara. ¿De dónde venía esa ansiedad? Entrelazó los dedos. Tráeme al agente Anbu, Neko. Una vez que Naruto cerró la puerta de la oficina del Hokage, comenzó a bajar las escaleras. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Justo como pensaba, uno de los corazones que había estado en el techo ya estaba en movimiento. Parecía que se dirigía a un lugar desconocido en el este, pero Naruto no estaba en condiciones de seguirlo. Estaba bien. Que el Hokage hiciera los preparativos necesarios. Al final, no importaría. Naruto entró en la sala inferior de la administración de la mansión Hokage. Allí vio a la secretaria. Bueno, no era exactamente una secretaria, pero casi. Una Chunin, si mal no recuerdo. Sonrió con suficiencia. Al viejo Naruto nunca se le habría ocurrido hacer eso, pero a este Naruto, estaba más que dispuesto a intentarlo. Ohayo, Setsuna-chan. Exclamó Naruto con una sonrisa radiante. La Chunin levantó la vista de su trabajo y frunció el ceño. Resopló antes de volver a los papeles que debía firmar. Esto no desanimó a la rubia. Era difícil encontrar mujeres tan trabajadoras, leales y devotas hoy en día. Él apreciaba a las que seguían siendo estudiosas. Al fin y al cabo, a él también le gustaba pensar que era trabajador. Ah, veo que estás ocupado. Bueno, no te entretendré mucho. Me preguntaba si podrías traerme algunos libros de administración de empresas. Verás, los conseguiría yo mismo, pero a los bibliotecarios no les caigo muy bien. Gracias, ¿puedes hacer eso?, preguntó Naruto. La mujer gruñó antes de dirigirle una mirada de odio. Tengo asuntos más importantes que atender que perder el tiempo con alguien como tú. Que alguien más te traiga los libros. Ahora aléjate de mí. Me estás distrayendo, dijo. Naruto se rascó la mejilla. Luego, con un suspiro de desaliento, agachó la cabeza y miró hacia la puerta. En fin, ¿qué esperaba? Empujó la puerta y se dio la vuelta. Por cierto, Setsuna-chan. ¿Cómo está tu esposo Kentaro-san?
No sé si les gusta el juego de roles, pero si Kentaro-san te obliga a llamarlo Takashi, creo que necesitan un poco de espacio. Por otro lado, también está Takashi, que vive justo al lado. ¿Te está convirtiendo en cantante o algo así? Porque recuerdo oír muchos sonidos en la casa de al lado. Me aseguraré de avisarle a Kentaro-san sobre tu nueva carrera musical, dijo la rubia y cerró la puerta. A Setsuna se le heló la sangre. No, Takashi había jurado que había puesto un sello para proteger su privacidad. ¿Cómo iba a saberlo la mocosa? No podía dejar que su marido se enterara. Su matrimonio llevaba un tiempo estancándose y, maldita sea su debilidad, Takashi acababa de soltarle unas palabras dulces. ¿Y quién tenía que oírlas era? El chico. Desde una misión hacía un tiempo, Kentaro no había podido actuar durante un tiempo y ella se había frustrado. El horror se dibujó en su rostro. Se levantó de la silla y salió corriendo, para encontrarse con Naruto apoyado en la pared. Sabía que verías las cosas como yo. Déjalas en mi casa. Y dile a Kentaro-san que le mando saludos. Dijo Naruto antes de meterse las manos en los bolsillos y marcharse. Espera. ¿Eso es todo? ¿Solo tengo que hacer esto por ti y me dejarás en paz? Preguntó. Naruto la miró. Sintió un escalofrío al ver su sonrisa. Luego, una risita disimulada escapó de sus labios. La encaró de frente. ¿Dejarte sola? ¿Después de una sola tarea? ¿Te refieres a cómo me dejaste sola después de un solo insulto? ¿O un comentario de mis padres ausentes? Querida Setsuna-chan, te sugiero que te pongas cómoda. Tú y yo vamos a ser muy amigos a partir de ahora. Esa es solo la primera de muchas tareas que te daré. Me pregunto qué diría tu esposo si pudiera verte ahora, respondió Naruto. Setsuna frunció el ceño. Maldito mocoso. Eres un monstruo después de todo, dijo. Él no le respondió. Solo amplió su sonrisa al oír su comentario. Ah, sí, este iba a ser un momento interesante. Pero por ahora, volvería a la academia la semana que viene. No tenía sentido darle a Iruka falsas esperanzas de que lo que Naruto había dicho era mentira. Así que, hecho esto, regresó al bosque y entrenó con su habilidad durante las siguientes 6 o 7 horas. Sí, muchos animales sufrieron, pero sin duda se dedicaron a una buena causa, bueno, a la suya, al menos. También hizo todo el ejercicio posible. Por curiosidad, quería ver cuánta sangre había obtenido hasta el momento. Huelga decir que eso casi le dio un dolor de cabeza y otra experiencia mortal si no se la hubiera llevado toda. Era una cantidad considerable. Aún así, necesitaría más para practicar, pero no podía andar por ahí matando a todos los animales. Además, las ratas que cubrían los apartamentos y casas de la gente no eran suficientes para él. Ahora, con las personas era otra historia, pero aún no había probado sus habilidades con nadie. Pero no había necesidad de apresurarse. Había creado al menos varias armas con libros. Ojalá pudiera crearlas más rápido. Lo necesitaría si quería combatirlas con eficacia. Lo anotó en su cuaderno. Claro que intentó dibujar ilustraciones, pero incluso él admitía que sus habilidades artísticas eran repulsivas. Aún así, persistió. De todas formas, nadie más vería ese cuaderno. Habría practicado más tiempo, pero se dio cuenta de que estaba entreteniendo a un invitado. Lo supo porque podía sentir el latido del corazón a unos 10 o 15 árboles de distancia. Por suerte, había decidido tomar un descanso para beber agua, así que dudaba que la persona viera algo. Desafortunadamente, no pudo verlos bien, ya que probablemente delatarían su posición, pero podía sentirlo. Su sangre era fuerte. No estaba seguro de cómo podía saberlo, pero resumaba más fuerte de lo que había pensado que cualquier sangre podría. Desprendía un aroma casi abrumador, pero no cedió. Quienquiera que estuviera conectado con la sangre, era muy fuerte. Tan fuerte de hecho que, lo quería de su lado. Una sangre tan rica significaba que la persona estaba en forma, tales tácticas de ocultación significaban que era un shinobi, y uno bueno en eso. Seguro que los envió Jiji. No es que no lo esperara. Ahora puedo empezar, pensó Naruto. Verán, durante su entrenamiento, Naruto había aprendido algo. Algo que casi le partió la cara.
Casi hizo que chantajear a la pequeña Setsuna-chan no valiera nada. Casi. Recogió sus cosas y salió del bosque donde había estado entrenando. ¿Quién dice que hacer bromas no tiene aplicaciones en la vida real? Podía sentir a la persona aún detrás de él. Esperaba no haber revelado nada. Después de todo, tenía más cosas que probar. Tener una pareja desconocida iba a ser más divertido de lo que había imaginado. Subió las escaleras de su apartamento y sonrió al ver una pila de libros en una bolsa justo frente a su puerta. Buena chica, Setsuna-chan, pensó Naruto. Agarró la pila de libros y entró en su casa. Una vez cerrada la puerta, se giró rápidamente y la encaró. Ahora podía mirar sin ser visto. Era una mujer, a juzgar por el contorno de su flujo sanguíneo. La sangre se curvaba alrededor de unas caderas que no deberían estar ahí para un ninja. Además, la sangre olía a mujer. Extraño. Sí. Útil. Sin duda. Aunque calcular su nivel de fuerza era algo que no podía imaginar, por lo que podía deducir, no era una chunin. Ya había sido perseguido por shinobi de nivel chunin antes y, al enfrentarse principalmente a chunin de Konoha, tenía una buena idea del chakra de un shinobi chunin. Esto era mucho más que eso. Ahora, a la siguiente fase de su plan. Uzuki Yugao suspiró mientras observaba el apartamento de Naruto desde unas 5 azoteas de distancia. Nunca dudó de la palabra de su Hokage, pero lo más peligroso del chico que tenía delante era su simple tendencia a matar animales. Así que, en esencia, no había nada de qué preocuparse. No sabía por qué estaba allí vigilándolo. Así que el chico se enfureció un poco. Dado su actual situación de vida, no era raro que estuviera enfadado. Además, simpatizaba con él en algunos aspectos, pero el sufrimiento era la forma de vida humana. Nada cambiaría eso. Soltó un suspiro. Esperaba que saliera pronto de su casa. Necesitaba que la investigaran y registraran lo antes posible. Aunque dudaba que encontrara pergaminos de jutsu de rango S o un mensaje con información de otra aldea, era una buena práctica para una vigilancia. Tenía el presentimiento de que esto duraría un tiempo. Yugao se puso rígida al ver a Naruto abrir la puerta. Estiró los brazos y salió de su apartamento. Bueno, qué conveniente, pero a caballo regalado no le miro el diente, dijo. Se puso de pie y acortó la distancia hasta su apartamento. No sabía cuánto tardaría. Cierto, podría noquearlo en un abrir y cerrar de ojos, pero ¿para qué arriesgarse? Una vez segura de que el chico se había ido, Uzuki Yugao se paró en la barandilla de su plataforma exterior. Se fijó en la puerta de cristal. Agarró el pomo. Se sorprendió al oír que la puerta se abría. Sus puertas estaban sin llave. Supuse que el chico tendría más instinto de supervivencia, pensó. Entró y cerró la puerta en silencio. La Ambu se sorprendió bastante al ver lo limpia que estaba su habitación, para ser un chico. No había demasiada ropa tirada en el suelo, ni ropa sucia, ni material de lectura inapropiado en las estanterías. En resumen, una habitación con aspecto bastante normal. Entre otras cosas, pensó. No le vio ningún problema, así que se quitó la máscara y respiró hondo. Su cabello morado se alisó solo. Se arrodilló debajo de su cama e instaló una pequeña grabadora de audio con amplificador. Lo siento, Naruto, pero esto era por el bien de Konoha. Desafortunadamente, tu privacidad no era un factor. Tras instalar una pequeña cámara cerca de su armario, abrió la puerta que daba a su dormitorio y al pasillo. Sus ojos se movían con la precisión experta propia de una kunoichi de alto rango de Konohagakure. Yugao colocó micrófonos y cámaras en su baño, pasillo y comedor. Ahora, solo le quedaba ir a la sala. Entró en la sala. En cuanto entró, se detuvo. ¿Por qué se sentía tan tensa? Había visto al rubio salir de su habitación hacía más de 20 minutos. Entonces, ¿por qué sentía una gota de sudor correr por su espalda? Era como si la habitación respirara rabia y resentimiento. Se preguntó si había estado aceptando demasiadas misiones y necesitaba pedir un descanso. Ojalá ya te apreciara pasar un rato a solas con ella. Sin embargo, mientras trabajaba, Yugao no podía librarse de la sensación de que la observaban. Se giraba solo para ver ratas corretear por el suelo de la rubia antes de correr en cuanto se daban cuenta de que las había visto. Uf, ¿qué me pasa? Es solo el apartamento de un niño.
¿Qué me preocupa? Preguntó antes de instalar la última cámara con grabadora de audio. Genial, ahora podía salir de allí. El silencio en la sala se estaba volviendo inquietante. Era como si el aire se hubiera apagado a su alrededor. Yugao salió de sus pensamientos al oír un grito. ¿Qué demonios? ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi apartamento? Se puso rígida y se giró para ver a su objetivo mirándola con asombro. El tiempo parecía tan lento. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo no lo oyó entrar? Nada debería haberla sorprendido tan fácilmente. Además, la vio a la cara con claridad. Se mordió los dientes. Lo siento, Naruto, pero me aseguraré de que nunca recuerdes este encuentro. Pensó. En un instante, la Anbu estrelló a Naruto contra la pared, con la mano alrededor de su garganta. La joven rubia tosió y sintió arcadas cuando él la agarró del brazo. Esperaba que perdiera el aire lo suficiente como para que se desmayara, pero sus patadas y movimientos se estaban volviendo molestos. De repente, se estremeció de dolor al mirar su mano enguantada. La tela había sido cortada, al igual que su piel. Vio su mano sangrar, soltó a la rubia y retrocedió un momento. Se quedó mirando su mano sangrante, pero no fluía como esperaba. La vio elevarse lentamente en el aire. Retrocedió un paso, con las piernas temblorosas. ¿Sabes, Anbune-chan? Es malo entrar en las casas de la gente sin permiso, date vallo. Ahora, ¿por qué no me cuentas qué hacías aquí? Preguntó Naruto. Yugao no respondió. Sentía el pecho arder y la visión desvanecerse. Levantó la vista y se horrorizó al ver el brazo de Naruto cubierto de sangre roja, su sangre. Se transformó en una espada. Su sangre goteaba de sus dedos. El Hokage-sama tenía que ser advertido. Ah, la ley del hielo. Bueno, no te preocupes. Después de todo, soy un bromista. Tengo formas divertidas de hacer hablar incluso a los Anbu. Seremos buenos amigos, Anbune-chan. Los mejores amigos de la historia. Dijo Naruto, y ella lo vio lamer la sangre de sus manos. Yugao se quedó quieta. Fue como si un trueno la hubiera atravesado. Perdió toda la fuerza y la habitación se inclinó hacia la izquierda. Se inclinó tanto que sintió dolor al estrellarse la cabeza contra el suelo. Con los ojos abiertos, lo vio de pie sobre ella. Con lo que le quedaba de visión, lo vio tomar su mano sangrante. ¿Tienes miedo? Bien. Porque cualquier esperanza que tengas de escapar de mí, la destruiré. Justo como, hizo una pausa y le rozó la herida con los labios. Su visión se convirtió en un abismo de nada. Su cuerpo entumecido. Konoha destruyó el mío. Jejejeje, jajajajajajaja. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.